La comarca soriana por la que deambula el viajero en mañana primaveral es conocida como Las Vicarías. Parece ser que su nombre deriva de las históricas vicarías que el rey de Castilla concedía a diversos municipios al ponerlos en manos de un vicario. Pero el paso del tiempo, la adhesión de municipios en torno a otros de mayor envergadura e integrados en otras comarcas, e incluso algunos ya desaparecidos, han dejado tan solo 5 pueblos como inscritos en su territorio histórico: Cañamaque, Fuentealmonje, Monteagudo de las Vicarías, Serón de Nájima y Torlengua. Sin embargo, pueblos próximos del entorno son herederos y víctimas a la vez de la acuciante despoblación que arrasa la provincia. Esta zona ofrece límites que confunden por su cercanía, por la fisonomía de sus campos, por la similitud de sus pueblos pequeños, por sus campiñas elevadas a más de 1000 metros. Límites naturales e históricos que se confunden para el recién llegado. Campos de almazán y de gómara, y esa raya ficticia que la separa de la comunidad autónoma de Aragón. De nuevo por la comarcal 3171 que va desde Morón de Almazán hasta Serón de Nájima, ya en la comarca de Almazán, el viajero disfruta de nuevo de extensos páramos donde el cultivo de los cereales domina el horizonte. Apenas hay montañas que destaquen, tan solo pequeños cerros y los perfiles que dibujan hileros de chopos y álamos sobre pequeños ríos y arroyos. En todos los pueblos, una figura imponente que destaca: su iglesia, tan grande a veces que parece que el caserío entero pudiera ser acogido entre sus muros. Atalayas de cuando los musulmanes anduvieron por estas tierras, batallas con los cristianos, legados de la Reconquista. Despoblados que agotan sus últimos soplos de vida, comidos sus muros por las zarzas entre montones de piedras. Y como no, sobre el horizonte, la presencia imperturbable de esos luchadores incansables contra el viento, los molinos o aerogeneradores que tanto han cambiado el paisaje de la provincia de Soria, como sus intereses económicos. Entre la sorpresa y el desencanto es una mezcla inevitable de sensaciones las que recibe el viajero cuando llega a un pueblo. Pues hasta los más pequeños que conoce contienen historias con mayúsculas y minúsculas que merecen ser conocidas. Al borde de la carretera, como subido en una discreta loma, aparece Maján. A unos cientos de metros antes de la llegada asoma el caserío, una planicie de campos preparados para el cambio de estación y el regalo de una nueva cosecha. Ya no hay segadores con la hoz, ni mulas arando, de las eras apenas quedan los rastrojos. De las mujeres y hombres que se dejaron el alma y la espalda en estas tierras, solo resta el olvido. Más tarde se encontrará el viajero con uno de los agricultores que resisten en el pueblo, eso sí, utilizando maquinaria más avanzada. Pero antes de entrar en Maján y ya a la vista del pueblo, unas cuantas reliquias ante las que hay que detenerse. A la izquierda, llegando de Almazán, un peirón, o mejor sus restos, pues la Virgen del Pilar que lo coronaba ha desaparecido. Parece ser que alguien la robó. Los peirones son esos hitos o mojones que se colocaban en puntos estratégicos de los caminos, a la salida o entrada de las poblaciones, pasos de montañas, con el fin de ayudar a los caminantes. Enfrente aseguran que hace muchos años estuvo un calvario con 3 cruces. Hoy solo queda un montón de piedras. También una estela, esos monumentos en forma de piedra o pedestal que se colocaban sobre el suelo con funciones funerarias
conmemorativas, religiosas o geográficas. De esta en Mahán no hay señales que indiquen cuál era su objetivo. Algo más abajo, a la derecha de la vía, el cementerio. Junto al camposanto, un olmo centenario, ya seco. Cuenta la leyenda que hasta el Cid Campeador llegó a conocerle al pasar por estas tierras, cuando su tronco tenía varios metros de diámetro. Ahora duerme como el olmo de Machado. Ya en la antesala de Mahán aún se encuentra el viajero con otro símbolo del pueblo. Una cruz de piedra, aquí conocida como Cruz de Canto. No hay casas de gran relevancia en el pueblo. Algunas conservan el adobe y la piedra tan característicos de la zona. Otras han sido restauradas, sin alardes. No se puede esperar demasiado de un pueblo cuando tan solo tiene censados 8 habitantes en el año 2022. Tal y como dice Isabel Goig, una de las mejores estudiosas de Soria, en su blog, la población de Mahán ha padecido las penurias de la despoblación más sangrante, aquella que se desliza por el gráfico de la población como un tobogán endemoniado, rápido y letal. Y continúa. Cuando hace unos 100, 80, 70 años, las merinas discurrían por la cañada que divide el pueblo, los habitantes brincaban de 300. A día de hoy, tan solo 3 o 4 casas permanecen abiertas, a excepción de los meses de julio y agosto. Dice la historia que a la caída del antiguo régimen, la localidad se constituye municipio constitucional en la región de Castilla la Vieja, partido de Almazán. Según el diccionario de Pascual Madoz, en el censo de 1842, la localidad contaba con unas 75 casas y 286 vecinos, además de la casa consistorial, cárcel, escuela de instrucción primaria con 30 alumnos y un maestro, una iglesia parroquial con cura y sacristán y un cementerio. Cultivo de trigo, cebada, centeno, lentejas, almortas, bellota, hierbas de pasto, con las que se mantenía una importante cabaña de ganado lanar, mular y de cerda. Al fin y al cabo, una localidad capaz de vivir con sus propios recursos. Es día laborable, las casas están cerradas, no hay humo en las chimeneas. En la lejanía, el sonido ronco de algún tractor. Es el caso de su alcalde Carmelo Morales, también agricultor, con quien ha quedado citado el viajero. El encuentro no puede resultar más significativo. Las faenas del campo no admiten descanso. Poco después hará un alto en su trabajo y acompañará al viajero por el pueblo. Sin lugar a dudas, la iglesia parroquial dedicada a la Inmaculada Concepción es el edificio más relevante de Mahán. Edificada en buena piedra sillar de arenisca rojiza. Está situada en un pequeño cerro en lo más alto del pueblo, al que se accede por unas escalinatas de piedra. No podemos olvidar que esta población se encuentra situada a 1200 metros sobre el nivel del mar. Su construcción original se puede fechar entre los siglos XII al XIII, en puro estilo románico, del que solo queda la portada. Fue reformado en el siglo XVIII, dándole la forma con la que ha llegado hasta nuestros días. Debió de tener una pequeña torre de vigía, conectada y perteneciente al eje defensivo entre Serón de Nájima, Bliecos, Velilla de los Ajos y Almazán. Desde su atrio, como en una agradable plazoleta, se disfrutan unas magníficas vistas sobre el territorio de las vicarías. Hacia el sureste, Calatayud y Daroca, y hacia el este, el Moncayo.
En este espacio se encuentra la original portada del templo, su elemento más bello e interesante. En el arco de la entrada aparecen esculpidas 8 figuras en sus dovelas, con figuras humanas, animales y mitológicas. A ambos lados de la puerta se encuentran 2 columnas soportadas con sus respectivos capiteles. Estos capiteles están decorados con diferentes figuras de animales mitológicos y elementos florales. Hay que detenerse y observar con pausa la decoración de las 8 dovelas de su arquivolta central, donde aparecen unos elaborados personajes de buen tamaño y magnífica ejecución. Así nos encontramos con un obispo con su báculo, unas figuras, tal vez San Miguel o San Jorge alanceando un dragón, un centauro sagitario, una arpía, una escena de caza, el cazador, un ciervo, un águila y algún monstruo. Toda una simbología cristiana o pagana, a elegir del experto o de quien los mira y admira. Ya en el interior de la iglesia, Carmelo se lamentará del lento estado de ruina de las paredes, donde la humedad aparece causando daños que, si no se remedian pronto, resultarán irreversibles. Esta situación se manifiesta especialmente en el retablo del altar mayor. No es exento de preocupación el deterioro de otros retablos. Baste con señalar la imagen de Jesús Nazareno, bien protegido por unos plásticos contra la humedad. La fiesta de Maján es el día de San Pedro, el 29 de junio. Además, cada tercer fin de semana de agosto se celebra el Día de Jesús, en el que se saca en procesión el Cristo Nazareno por las calles del pueblo, finalizando con la subasta de los brazos de las andas hasta meterlo en la iglesia. Como sucede en tantos otros pueblos, la información que consulta el viajero se remite a varios años atrás, tal vez algún siglo anterior, donde figuran algunos lugares, monumentos o edificios de interés. El asunto es que cuando pregunta por ellos, la respuesta suele ser desconocimiento o un montón de piedras por toda referencia. Es el caso del llamado castillo, posible atalaya medieval desde la que se pierde la vista observando el Moncayo, los altos de Medinaceli, las tierras de Almazán, los picos de Urbión. De supuesto castillo situado junto a la iglesia solo se puede aportar imaginación sobre la historia y piedras que acaso un día fueron muros y almenas. El lavadero es uno de esos elementos de referencia en todos los pueblos, indispensables para la vida de sus vecinos, donde las mujeres se dejaban las manos frotando sobre la piedra y comentaban sobre la vida cotidiana. El lavadero de Maján, recientemente restaurado, está situado a medio kilómetro del pueblo. Si ahora hay que llegar por la carretera que lleva a Cañamaque, hace años había que hacerlo por un camino en pendiente que bajaba del pueblo. Es una pequeña obra de ingeniería, pues el agua del manantial del que se alimenta brota a través de las separaciones de las losas del fondo colocadas así a tal fin. Tuvo 2 fases, la primera en torno a los primeros años del siglo XIX, cuando se utilizó como lavadero de lanas en la época de la Mesta. Ya en el año 1950 se protegió contra las inclemencias del tiempo con techo y paredes. Según figura en un cartel junto a las pilas,
asegura que está considerado actualmente como una de las obras más valiosas de la arquitectura local. Otra de las figuras emblemáticas de Mahán es la llamada Fuente Vieja, ubicada a un lado de la carretera que lleva hasta Serón de Nájima. Como tal municipio independiente que es, conserva ayuntamiento propio, un edificio de buena construcción que alberga también el consultorio médico, aunque con poco uso, según comenta el alcalde. Antiguamente fueron las escuelas. La Plaza Mayor no tiene mucho atractivo. Un par de canastas, algún banco donde sentarse, el frontón y unas casas caídas. El camino de Cañamaque que el viajero ha citado como forma de llegar al lavadero fue antiguamente camino medieval. Hoy es una carretera que culebrea sobre el valle y llega a una serie de pueblos de gran patrimonio histórico, como Monteagudo de las Vicarías, hasta entrar en tierras de Aragón. Otra de las sendas que atraviesa Mahán, asegura el alcalde, era uno de los caminos reales que utilizaban los reyes para pasar de Aragón a Castilla. Piensa el viajero en su último paseo por el pueblo en una leyenda bien conocida en la provincia como el Puchero de la Verdad. Dicha leyenda ha sido recogida por el padre Florentino Zamora Lucas, de autor desconocido. Se trata de una historia sobre el derecho de pastos que tenían los de Mahán y que un pueblo limítrofe no respetó, tratando de comprar a las autoridades de Almazán con regalos. Hasta que las autoridades comprobaron que era cierto el real privilegio de Mahán sobre el cobro por derecho de pastos, y que una de sus cláusulas autorizaba a los de Mahán a diezmar el ganado que entrase a pastar en su término si no cumplían con el impuesto. Tan pronto como fue un hecho la resolución del conflicto, las autoridades de Mahán quisieron hacer partícipe de tanta alegría al vecindario, para lo cual el entonces alcalde regaló a cada vecino un poco de la rica miel del puchero que el alcalde de Almazán les había regalado a modo de compensación. De aquí el nombre del Puchero de la Verdad. Esta leyenda fue publicada en el periódico de Soria el 5 de marzo de 1910. Mahán sueña que vendrán tiempos mejores, tiempos de la trashumancia, cuando los rebaños de ovejas atravesaban desde Extremadura hasta las frías tierras de Soria. Por aquel entonces, el pueblo era conocido como Mahán de los Huevos. Dicho apodo era debido a las raciones de huevos fritos con que eran servidos los pastores en la cantina del pueblo cuando hacían un alto en el camino. Poco a poco, el sol languidece por poniente. El viento agita las salas de los molinos. El viajero continúa su camino.